Vamos a ver un poquito y vamos a hablar acerca de las proposiciones y valores de verdad. Hemos estado hablando de tipos de razonamiento, hemos estado hablando específicamente en lo referente a los tipos de razonamiento. Vimos una clase enfocada a el razonamiento inductivo, ejercicios específicamente de secuencias numéricas. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las proposiciones y valores de verdad. Ya hoy ya nos vamos a enfocar en los valores de verdad de las proposiciones, de dónde surgen las tablas de verdad, cómo obtenerlas y vamos a ver ahí diferentes variaciones que pueden haber en cuanto a los tipos de proposiciones. Al final de la clase pues vamos a tener vamos a tener en este caso un ejercicio práctico, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. ¿Cómo vamos hasta el momento con el curso? ¿Se está entendiendo lo que estamos viendo? Sí, Inge. Ok. Ingeniero. ¿No está muy complicado? No está muy complicado, todo se entiende, licenciado. Excelente, excelente. Qué bueno que entiendan todo. Excelente. Bueno, veamos pues. Iniciamos con esto. La vez pasada hablábamos que las proposiciones, en este caso, son oraciones, enunciados, pueden ser frases, solo que algo importante de esto es que estas deben tener características para poder ser consideradas proposiciones. ¿Cuáles son las características? Número 1, que tengan, en este caso, la posibilidad de ser evaluadas o en este caso que se les pueda establecer un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Número 1. Y eso es muy importante porque si no tiene esa posibilidad, o en este caso no podemos establecerle un valor de verdad, no puedo considerarla yo una proposición. Pero también nos vamos a topar con casos donde pueden ser proposiciones y no les podemos establecer su valor de verdad porque hay ciertas características que no cumplen. Por ejemplo, no hay un sujeto al que estoy haciendo referencia. Una proposición puede tener un nombre y ese nombre va a estar dado por una letra alfabética. En este caso, ahí, si ustedes ven en pantalla, muestro algunos. P, Q, R, S, T. Ahora dirán, ¿por qué esas letras específicas? Fíjense que normalmente no hay una regla que diga no se le puede colocar cualquier letra. De hecho, puede ser cualquier variable el nombre de una proposición. Sin embargo, utilizan esas porque eso es para no confundir mucho a las personas. Es decir, por ejemplo, la A, B, C o X, Y, Z son muy utilizados para todo lo que tiene que ver con operaciones algebraicas o cálculo, ¿verdad? Mientras que el PQRST, pues en este caso son menos utilizadas en esos ambientes. Sin embargo, es como que, por decirlo así, algunos autores lo utilizan como parte de su normativa a la hora de estarlo explicando. Pero como les digo, no es una obligación. Esto dependerá del autor o de quien estén leyendo en ese momento para su estudio. Pero algo que sí deben tomar en consideración en este caso es el hecho de que una proposición puede ser nombrada y ese nombre que va a recibir va a ser a través de una de esas letras o variables, ¿verdad? Que normalmente son las que nos han explicado cuando los hemos visto. Me imagino que ustedes lo vieron ya sea a nivel diversificado o lo vieron en básicos. Me imagino que en alguno de esos niveles. Bueno, entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos. La Universidad Rafael Landívar está en la zona 16. ¿Tiene un valor de verdad? Sí, en este caso es verdadero. ¿Tiene un nombre que la representa? Sí, en este caso es la letra P. Resulta que yo puedo venir y ahorrarme escribir la Universidad Rafael Landívar está en la zona 16 con el simple hecho de nombrar la letra P. Y eso es muy útil cuando estoy trabajando con operaciones proposicionales, ¿sí? Las operaciones proposicionales son como una especie de álgebra
una especie de álgebra en este caso en función de proposiciones, pero se van a dar cuenta ustedes que es bien sencillo. Más adelante nos estaré explicando en la próxima clase. Bueno, otro ejemplo, Quetzaltenango es un departamento de Guatemala. También se le puede establecer su valor de verdad, en este caso es verdadero y está nombrado con la letra R. Y por último tenemos un quetzal es equivalente a $8. También tiene un valor de verdad, en este caso es falso y está nombrado con la letra S. Ahora, ¿a qué voy? Si ustedes ven esas expresiones u oraciones, ¿podrían decirme de qué tipo son? ¿Se recuerdan de los tipos de oraciones? ¿Alguien? ¿Se acuerdan de los tipos de oraciones? Sí. A ver, ¿cuáles hay? ¿Qué tipos de oraciones hay? Sí, solo sí. No. Esos son los nombres de los conectivos. Oraciones, acuérdense, oraciones. Está la dubitativa, Deductivo. exclamativa, interrogativas, desiderativas, declarativas y exhortativas. Muy bien, excelente. Usted sí se acuerda del idioma español. Muy bien, excelente. Pues resulta que las proposiciones normalmente son afirmaciones o negaciones, es decir, aplican las oraciones afirmativas y negativas. Si se dan cuenta, la Universidad Rafael Landívar está en la zona 16 y es una oración afirmativa, entonces yo le puedo establecer un valor de verdad. Quetzaltenango es un departamento de Guatemala, también es otra oración de tipo afirmativo, yo le puedo establecer su valor de verdad. Un quetzal es equivalente a $8, también es una oración afirmativa y puedo establecerle su valor de verdad. Ahora, algo importante, yo puedo generar una oración de tipo afirmativo, pero esto no quiere decir que su valor de verdad sea siempre verdadero. Ahí es donde nosotros debemos establecer si es verdadero o falso su valor. Es como, por ejemplo, un quetzal equivale a $8, es una oración afirmativa. Sin embargo, su valor de verdad es falso, ¿verdad? Ahora, las negativas normalmente, pues, en este caso niegan el sentido de la oración. Por ejemplo, yo podría decir, la Universidad Rafael Landívar no está en la zona 16. Estoy negando esa oración y cambia el valor de verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. Si yo negara esta oración, el valor de verdad cambia a falso. Con el simple hecho de agregar la palabra no, yo puedo venir y negar una oración afirmativa. Y ya estoy aplicando la negación de las proposiciones. Algo que debo tomar en cuenta es que así como hay proposiciones, hay expresiones que no son proposiciones. O en este caso, ¿en qué casos no se dan las proposiciones? ¿O qué casos no pueden ser proposiciones? Aquí hablamos en este caso de aquellas donde, por ejemplo, me den un saludo de bienvenida. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes bienvenidos, o cuando iniciamos la clase yo les dije bienvenidos, por ejemplo, alguien no me podría haber contestado verdadero o falso, ¿verdad? Alguien no me pudo decir verdadero, sino que simplemente contestaron muchas gracias y todo. No da, ese tipo de oraciones no da chance de que nosotros podamos contestar de esa manera. Entonces, las oraciones admirativas o exclamativas no las puedo considerar como proposiciones. ¿Por qué? No puedo establecerle un valor de verdad. O por ejemplo, vengo yo y le pregunto a alguien, ¿cuál es su nombre? No me va a decir verdadero, no me va a decir falso, no puede. Tiene que decirme su nombre. Bueno, a no ser que sea de un país raro y que casualmente tenga que ver con true, por ejemplo, en inglés, pues es otra cosa, pero nada que ver, ¿verdad? Entonces aquí las oraciones interrogativas tampoco las puedo considerar yo como, en este caso, proposiciones, ¿sí? Estas son consideradas expresiones no proposicionales. ¿Por qué? No puedo establecerle un valor de verdad, es decir, no puedo colocarle ni verdadero ni falso. Las oraciones imperativas igual no puedo considerarlas yo como, en este caso, expresiones proposicionales. No son proposiciones. ¿Por qué? Porque una orden, por ejemplo, yo le digo, tráigame ese libro.
falso, verdadero, no puede contestarme, ¿sí? Entonces, ahí eso es otra cuestión que debemos tomar en cuenta. O las opiniones personales. Una opinión personal tampoco puedo considerarla como una expresión, en este caso, no proposicional. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta esos aspectos. ¿Cuáles son proposiciones? Normalmente las oraciones de tipo afirmativo negativo, que me dan chance de establecerle un valor de verdad. ¿Cuáles no son proposiciones? Las oraciones interrogativas, exclamativas, las imperativas o las opiniones. Esas no las puedo considerar como, en este caso, proposiciones. Aquí hay unos ejemplos. ¿Cómo te llamas? Salvemos el planeta. Borra el pizarrón. Sin embargo, debo tomar en cuenta algo y esto es muy importante. A ver, les voy a hacer la pregunta. ¿Qué pasaría si yo le digo a alguien, toma esa pastilla? O toma una pastilla. ¿Qué tipo de oración es ese? Toma una pastilla. Imperativa. Es imperativa. Va, pero ahora si le cambio el sentido, le digo, por ejemplo, tome una pastilla. ¿Sigue siendo lo mismo? No. Tome una pastilla. Le estoy dando una orden. Todavía sigue igual. Pero miren ahora, ¿qué pasa si digo, tomé una pastilla? ¿Se vuelve una proposición? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? porque está afirmando que se tomó una pastilla. Correcto, pero fíjense bien que si yo digo, tome una pastilla, ahí le estoy dando una orden. Pero si yo digo, tomé una pastilla, estoy haciendo referencia a mí. Estoy hablando de mí. Entonces, increíblemente, el hecho de agregarle acento o una acentuación a una palabra puede cambiar el significado completamente de lo que estamos expresando. Y eso debemos tomarlo en cuenta cuando estemos, en este caso, escribiendo oraciones, leyéndolas o interpretándolas. Debemos tomar en cuenta eso. No es lo mismo tome una pastilla a decir tomé una pastilla. Tiene su acentuación. Y resulta que una es no proposición y la otra sí es proposición y simplemente por el hecho de haberle colocado el acento. Y prácticamente dicen, en este caso, prácticamente se escriben igual, solo que la acentuación es lo que va a cambiar. Esos son como casos muy especiales, pero hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Porque en algún momento puede aparecerles un caso así, ¿verdad? Entonces hay que tomar en consideración la acentuación. Entonces, vuelvo a recapitular aquí. ¿Qué es una proposición? Todas aquellas oraciones afirmativas negativas a las que les puedo establecer su valor de verdad y las puedo nombrar. ¿Cuáles no son proposiciones? Todas aquellas oraciones interrogativas, exclamativas o imperativas, así como opiniones a las cuales no les puedo establecer un valor de verdad. Eso debo tomarlo en cuenta. Entonces, esas son las situaciones donde yo tengo diferentes tipos de oraciones. Unas pueden ser proposiciones y las otras no lo son. Eso debo considerarlo. Y hay otro aspecto que debemos tomar en cuenta también, los enunciados abiertos. Y esto lo mencioné al inicio de la clase. Resulta que hay oraciones afirmativas y negativas donde no se especifica el sujeto, ¿verdad? Es decir, hay un tipo de proposiciones que son abiertas, las cuales no me permiten establecer su valor de verdad. Y tengo que tener cuidado con eso. Imaginen lo siguiente, imaginen que yo llego a la clase y les digo, estamos recibiendo clases físicamente, imagínense ustedes eso, yo llego a la clase y digo, él no se bañó. ¿Qué pensarían ustedes? A ver, pueden contestar por el chat o hablar ahí por micrófono, no hay problema. ¿Qué pensarían si yo digo, él no se bañó? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Alguien? Que no lo sabemos. No sabe. Puede que sea cierto o puede que sea falso. Ajá, pero ese puede no le da seguridad. ¿Alguien más?
¿Alguien más que quiera opinar? No, no importa. Díganme lo que piensen. ¿Qué pasaría si yo llego a la clase y digo, él no se bañó? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo sabe? Sí. No lo sabe, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? Yo digo, él no se bañó. Sí. Fíjense, ¿ves? Hay una cuestión que deben tomar en cuenta. Si yo llego a la clase y digo, él no se bañó, en primer lugar, no estoy haciendo referencia a alguien en particular. ¿Cómo sabemos de quién estoy hablando? ¿Verdad? O a no ser que por reacción ustedes volteen a ver al compañero a la par, ¿verdad? No, son mentiras. Entonces ahí hay una cuestión que debemos tomar en cuenta. Si yo no menciono a alguien en particular, yo no puedo establecerle un valor de verdad. Y es lo que decía Rosvin, ¿cómo saber, va? O alguien más decía ahí, puede que sí, puede que no, pero entonces ese puede, al final de cuentas, no me permite establecer un valor de verdad. Si yo digo, él no se bañó, puede ser cualquier persona y eso hace que, en este caso, yo no pueda establecer un valor de verdad. Si es una oración afirmativa, pero no se le puede establecer valor de verdad porque es de tipo abierto. Es decir, da chance en este caso, a que sea cualquier persona. O si yo digo, por ejemplo, ella vive en Guatemala, ¿quién es ella? ¿Verdad? O sea, puede ser que sí, puede ser que no, pero yo no estoy refiriéndome a alguien específico, es decir, no mencioné un nombre. Entonces, no es lo mismo decir, por ejemplo, Valentina vive en Guatemala a decir ella vive en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ahí hay mucha diferencia en este caso. Vamos a colocar esto aquí. Debo tener cuidado con ese tipo de oraciones. Entonces, imagínense, yo escribo ella vive en Guatemala. Valor de verdad no tiene, ¿verdad? No puedo establecerle. No puedo establecer el valor de verdad en este caso. O vamos a hacer algo más práctico. Vamos a colocar una serie de... Vamos a ver. Aquí la vamos a ver a colocar proposición. Proposición abierta. Y aquí no es proposición. Establecer esos criterios ahí. Y más fácil irlos marcando para que ustedes se den cuenta qué casos pueden ser y cuáles no. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esto, bueno, ahí está. Vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Ahí está. Bueno, entonces vean esto. Ella vive en Guatemala. ¿Qué dijimos que era este tipo de oraciones? Esta es afirmativa, pero ¿puedo establecerle un valor de verdad? No es proposición. Valor de No, Es abierto. es abierta. Entonces, esta va aquí. Marco esta. Ya que es abierta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí de cierta manera? Pues como es abierta, resulta que no le puedo establecer su valor de verdad, ¿verdad? El valor de verdad no lo puedo establecer. Entonces, ¿qué pasa si yo modifico esto? Pongo, por ejemplo, habíamos dicho, Valentina vive en Guatemala. Entonces, ahora sí estoy hablando de alguien. ¿Valentina vive en Guatemala? ¿Es una proposición? ¿Es proposición abierta o no es proposición? ¿Qué me dirían ustedes? Dependiendo. No sabemos a qué Valentina se está refiriendo. Pero no importa, aquí, por ejemplo, hagamos de cuenta que es Valentina aquí de la clase. ¿Valentina vive en Guatemala? Sí, es una Es proposición. Sí es proposición. Es ¿Vive en proposición. Guatemala? Correcto, eso sí es una proposición. Valentina vive en Guatemala, es proposición. Ahora, ¿su valor de verdad? ¿Valentina vive en Guatemala? Verdadera. Verdadero. Entonces, ahí sí puedo establecer yo el valor de verdad, porque es una proposición. Ahora, por ejemplo, imaginen que yo escriba esto, x más 3 igual a 5. ¿Es proposición abierta
o no es proposición? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Es preposición abierta. No es ¿Por qué es proposición. proposición? Es proposición y es falsa, tal vez. Proposición abierta Proposición. porque X puede ser cualquier número. Así es. Así es. Tienen No, razón. no puede ser cualquier número, porque si dice que X es más 3 es igual a 5, Ajá. puede ser cualquier número. Tendría que ser Ah. 2. Pero es que Pero no están acuérdense que especificando, acuérdense que una variable puede obtener cualquier valor. O sea, si yo no le digo qué número vale el X, puede ser cualquier valor. Entonces, yo puedo colocar ahí 3 más 3 igual a 5, y ahí sí se convierte en una proposición, pero su valor de verdad, esa es otra cosa. Entonces, en este caso, fíjense bien, en este caso, cuando yo tenga una expresión numérica y me den variables, esas van a ser proposiciones abiertas, ¿sí? Va a ser una proposición abierta y valor de verdad como tal no puede tener. ¿Por qué? Porque la variable X puede tomar cualquier valor. Al tomar cualquier valor puede representar cualquier número. Entonces, imaginen que yo coloque 3 más 3 igual a 5. ¿Esa es proposición? Sí, es proposición. Esa sí es proposición. ¿Por qué es proposición? Porque me están dando todos los valores. Entonces, sí es proposición, pero ¿cuál es el valor de verdad? ¿Es verdadero o falso? Falso. Falsa. Ahí está. Acuérdense, una cosa es el valor de verdad y otra cosa es si es proposición, no es proposición o es proposición abierta. Eso es lo que deben ustedes considerar aquí. Entonces, si me dan una expresión numérica y tiene variables, esa va a ser una proposición abierta. ¿Por qué? Porque resulta que esos valores de las variables pueden ser cualquiera. O si me colocan esto, X más Y más Z igual a, qué sé yo, W se me ocurre. Miren, solo variables. Eso puede ser una fórmula, pues es una expresión también, pero los valores de las letras pueden ser cualquiera. Por lo tanto, esto va a ser una proposición abierta, ¿sí? Si les colocara ahí, en este caso, ¿cuántos años tiene? No es proposición. Esa no es proposición, ¿verdad? Esa no es proposición. Y como no es proposición, yo no puedo establecerle un valor de verdad, ¿verdad? Eso deben tomarlo en consideración. Aquí estamos viendo varios casos que les pueden servir a ustedes para darse una idea. O si yo escribo acá lo que les había dicho, bienvenidos, puse todo en mayúscula, bienvenidos, esa también no es proposición, ¿verdad? No puede ser proposición. Porque si yo les digo bienvenidos, no me van a contestar verdadero, no me van a contestar falso. O con la pregunta, ¿cuántos años tienes? Verdadero, no me puede decir eso, ¿verdad? Imposible que me diga eso. Entonces, la misma oración me da la pauta o me indica a mí, en este caso, si es proposición, si no es proposición. Entonces, eso debemos tomarlo en consideración a la hora de estar trabajando con proposiciones, ya sea abiertas, proposiciones en este caso de tipo simple o las que no son proposiciones. Entonces debo considerar todo ese tipo de situaciones. Preguntas hasta acá, ¿estamos bien? ¿Se entiende? Ingeniero, ¿podría repetir? Es que fíjese que yo no tenía buena señal de internet y no le escuché casi nada. Vale. Pero no tenga pena, miren, de todos modos estoy grabando esto, ¿sí? Cuando hayan problemas de conectividad, no se preocupen. Es la ventaja de las grabaciones, las pueden volver a ver o por lo menos ver la parte donde no escucharon. Pero voy a repetir así rapidito. Vamos a encontrar que existen proposiciones. Las proposiciones pueden ser oraciones afirmativas o negativas, pero que me permitan establecer su valor de verdad. Vamos a encontrar proposiciones abiertas, pueden ser oraciones afirmativas, negativas o expresiones numéricas.
pero que no mencionen a un sujeto en particular o que tengan una variable, y eso no me permite establecer su valor de verdad. Por ejemplo, ese x más 3 igual a 5, como no conozco el valor de x, es una proposición abierta. O si yo dijera, ella vive en Guatemala, como no estoy haciendo mención del nombre de esa persona, entonces también la puedo considerar como una proposición abierta porque no estoy mencionando a alguien en particular y entonces no puedo establecerle su valor de verdad. Y las que no son proposiciones, aquellas que son preguntas o las oraciones interrogativas, exclamativas o imperativas, ese tipo de oraciones no puedo considerarlas como proposiciones. Esas son no proposiciones, ¿verdad? Entonces, eso debo considerarlo yo. Eso es lo que estaba explicando en pocas palabras ahí para ustedes. Y aquí les armé una tablita para ir clasificándolas de acuerdo a los ejemplos y estableciendo los valores de verdad. Si yo colocara, por ejemplo, vamos a ver, el árbol es un ser vivo. ¿Es proposición eso? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y el valor de verdad? Sí, Verdadero. es verdadero. Verdadero. Correcto. Y ya vieron, esa es una proposición porque puedo establecerle su valor de verdad y puedo, en este caso, colocarle un nombre también. Entonces, así es como debemos nosotros ir trabajando con este tipo de proposiciones simples. Ahí aquí están los ejemplos de las proposiciones abiertas. Él nació en la ciudad de Guatemala. Él nació en la ciudad de Guatemala. Es cualquier varón, en este caso, cualquier persona podría ser. Entonces es abierta y no puedo establecer el valor de verdad. 3 más y igual a 21, lo mismo es proposición abierta porque no conozco el valor de y. Y él no se bañó, era el ejemplo que les puse al principio, también es una proposición abierta porque no hago referencia a alguien en particular. Veamos ahora, las proposiciones pues se pueden clasificar, están las proposiciones simples y están las proposiciones compuestas. Una proposición simple en este caso también se le puede llamar atómicas, ¿verdad? Y están compuestas normalmente por una única oración, así como lo que estábamos haciendo aquí. Esta es una proposición simple, esta es una proposición simple en este caso, y también esta es una proposición simple, es una única oración. Pero cuando resulta que yo vengo y combino dos o más proposiciones, a eso la vamos a llamar proposiciones compuestas. ¿Y por qué son compuestas? Porque resulta que hay un elemento ahí que permite realizar la conexión, o en este caso, entrelazar las dos oraciones para darle sentido. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes ven el enunciado, dice cuando una proposición consta de dos o más enunciados simples, ¿verdad? Entonces, ahí está, esta proposición compuesta, pues nos va a permitir ahí sí que trabajar con lo que se le llama conectivos lógicos, ¿sí? Entonces, si ustedes observan este ejemplo, Zacapa es departamento de Guatemala y pertenece a Centroamérica, dice. Fíjense bien. Entonces, ahí hay dos proposiciones. Por ejemplo, voy a llamar P a la primera proposición, Zacapa es departamento de Guatemala. El conectivo lógico es I. Y pertenece a Centroamérica. ¿Qué agregué Zacapa haciendo referencia al mismo departamento? Pertenece a Centroamérica, le vamos a colocar la letra Q, pero ahí están las dos proposiciones. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, cuando estemos trabajando con este tipo de proposiciones compuestas, ¿qué podemos hacer? Establecer el valor de verdad general de la proposición compuesta a través de los valores de verdad de cada una de las proposiciones. Y eso se da a través de lo que son las tablas, en este caso, de los conectivos lógicos. Las tablas de verdad. Yo creo que en su momento, me imagino que les habrán explicado el porqué de las tablas de verdad, su aplicación, su uso, o todavía siguen con el pensamiento, a ver, ¿sabes? Tal vez
Contesten así sinceramente. ¿Quiénes tienen el pensamiento de que las tablas de verdad no se aplican para nada? A ver, así con sinceridad. ¿O sí les dijeron para qué se usaban? Valentina, Adrián, Daniela, está bien. Hay varios, está bien. Leslie. Ok, excelente. Ahora les vuelvo a hacer otra pregunta. Cuando estudiaron esto, ¿les colocaron las tablas de verdad y simplemente les dijeron, ahí están las tablas de verdad, hagan los ejercicios? ¿Sí o no? ¿O les explicaron para qué funcionaba? Sí, hay varios, está bien, excelente. Muy bien. Bueno, les explico esto. Explico lo siguiente con la parte de los conectivos lógicos. Resulta que los conectivos lógicos nosotros los usamos diariamente, podríamos decirlo. Cuando nosotros estamos armando las charlas o nuestras pláticas, en este caso, estamos usando constantemente conectivos lógicos. Por lo menos el i, el o, el entonces, por lo menos esos son de los más convencionales dentro de una plática. Y resulta que en base a esos conectivos yo puedo entrelazar las diferentes proposiciones. Y también a través de lo que yo digo, ustedes pueden decir, es cierto, es falso, tiene razón o no tiene razón, sí, no, todo eso lo podemos contestar. O sea que el hecho de contestar sí, no, tal vez, el hecho de decir tiene razón, no tiene razón, ahí estoy estableciendo el valor de verdad. Entonces prácticamente las proposiciones se aplican constantemente. Y resulta que indirectamente nosotros podemos evaluar si tiene razón o no en base a lo que decimos. Y entonces, ¿qué hacen las tablas de verdad? Las tablas de verdad nos permiten a nosotros especificar los valores de verdad de las posibles combinaciones en cuanto a las proposiciones que nosotros tengamos. Es decir, yo puedo venir y dar una primera proposición y esta es verdadera, y puedo dar una proposición número 2 y esta es falsa. Bueno, y si uso i, pues puedo venir yo y establecer, bueno, ¿me dijo la verdad o no me dijo la verdad? Si es o, pues dijo la verdad o no dijo la verdad, y así sucesivamente yo puedo irlos comparando. Ustedes los utilizan, o tal vez indirectamente utilizan todo esto en la parte de electrónica o en la parte de las ingenierías se utiliza mucho y es muy aplicado. Por ejemplo, con el simple hecho de venir, pongamos un ejemplo básico, vengo yo y enciendo mi computadora, resulta que al encender mi computadora yo envié una orden, ¿sí? Hay un elemento interno en la computadora que lee esa orden. Y esa orden podría ser una proposición para nosotros y esa orden está traducida en algo que se le llama sistema binario. Entonces, las proposiciones que estamos viendo acá se traducen en algo que se llama álgebra booleana con unos y ceros y es lo mismo. Resulta que el sistema identifica el presionar ese botón como un 1, entonces le estoy diciendo que lo active. Bueno, entonces le estoy mandando un verdadero. Si lo vuelvo a presionar, una segunda interacción, un segundo pulso, el sistema lo denota como un falso. Entonces, si es verdadero, lo enciende. Si es falso, lo apaga. Y eso se le llaman compuertas lógicas. Y esas compuertas lógicas resulta que funcionan a través de las tablas de verdad. Muchas de las cosas que ustedes hacen, por ejemplo, al ingresar al portal, ¿sí? Cuando ustedes ingresan al portal, necesitan agregar su usuario y contraseña, ¿verdad que sí? Por poner otro ejemplo así sencillo. Recuerden, una proposición puede ser una oración, una frase, una palabra, también puede ser considerada una parte de una proposición y específicamente en algo que se llama programación funciona mucho. Por ejemplo, para que usted pueda ingresar a su sistema o al portal, debe cumplir con dos condiciones. Uno, agregar el usuario y la contraseña. Entonces el sistema debe verificar si cumple con esas dos. Es decir, si el usuario es igual a lo que está registrado y la contraseña es igual a lo que está registrado en el sistema, entonces, ¿qué va a hacer el programa? Lo va a dejar entrar. ¿Y qué se usó para poder hacer eso? Pues se utilizó la regla del conectivo lógico y si los dos son verdaderos,
mi respuesta es verdadera. ¿Y qué pasa si es verdadero? Pues me deja entrar. Así de sencillo. Entonces, dependiendo del entorno en el que nos desenvolvamos, vamos a darle más aplicabilidad a todo esto, los valores de verdad. Entonces, las tablas de verdad están prácticamente inmersas en muchas cosas. Entonces, eso es algo que debemos nosotros ver. Tienen mucha relación y más adelante van a ver que los conectivos lógicos se traducen a otros tipos de operaciones, aritmética, a operaciones de conjuntos y se pueden combinar. Por eso hay que saber el significado. Y de ahí obtengo información para hacer algún tipo de estadística, que eso va a ser parte de los primeros proyectos que van a hacer. Entonces, todo esto tiene relación. Entonces, aquí están los conectivos lógicos. A partir de proposiciones simples es posible generar otras simples o compuestas. Es decir, que se puede operar con proposiciones y para eso se utilizan ciertos símbolos llamados conectivos lógicos. ¿Qué hacen los conectivos lógicos? Combinan las proposiciones, ¿sí? Y aquí hay una tablita de los conectivos lógicos. Está en la conjunción, disyunción, negación, condicional, bicondicional. A la condicional también le llaman implicación. Y a la bicondicional, doble implicación. El significado como tal, y o no, si entonces, sí, solo sí, ¿verdad? Entonces, y aquí está su expresión simbólica en este caso. Esas son las tablas de verdad, pero ahora, ¿cómo funciona? Vamos a trabajar aquí unos pequeños ejemplos y se van a dar cuenta ustedes que es bien sencillo. En base a lo que tengo aquí, vamos a armar algo. Veamos, pues, fíjense, pues. ¿De dónde obtengo, por ejemplo, una tabla de verdad? O las tablas de verdad que nosotros conocemos son estándar y salen de la combinación de por lo menos dos proposiciones, que es la básica, es lo básico. Por ejemplo, yo puedo venir a inventarme una proposición compuesta. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a copiar este de Valentina. Valentina vive en Guatemala y ahí puedo colocar, hay muchos seres vivos, por ejemplo, o en este caso hay muchos árboles, se me ocurre, por poner una proposición de tipo compuesta. Bueno, ahí está. Valentina vive en Guatemala y hay muchos árboles, ¿sí? Haciendo referencia a Guatemala siempre. Ahora, esto lo puedo yo separar. Esto lo podemos separar en proposiciones. Entonces, por ejemplo, P va a ser igual a la primera proposición. Y la primera proposición es Valentina vive en Guatemala. Solo que aquí tengo un error. Guatemala vive en, le puse yo ahí, está mal eso. ¿Bien? Y Q, por ejemplo, va a ser hay muchos árboles. Ahora, yo puedo venir y establecer el valor de verdad de cada proposición, ¿verdad? El valor de verdad de P, dijimos que era verdadero, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿en Guatemala hay muchos árboles? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Correcto. Entonces, fíjense bien, pues, ahí ya tengo los valores de verdad de las dos proposiciones. Ahora tengo que saber o establecer el valor de verdad de la proposición compuesta a partir del conectivo y, ¿ya? Vamos a ver si lo puedo cambiar de color. Ahí está. Entonces, vean. Valentina vive en Guatemala, verdadero. Hay muchos árboles, verdadero. ¿Cuál es el valor de verdad de la proposición compuesta? Eso es lo que debo buscar yo. ¿Y dónde encuentro eso? A través de las tablas de verdad. Para eso sirven las tablas de verdad. Normalmente ustedes encuentran esto, P y Q. Pero P y Q, por ejemplo, solo me representa el orden en que van las proposiciones, en pocas palabras. Vamos a marcar todo esto. Después lo voy a colocar bordes. ¿Cómo obtengo la tabla de verdad?
La tabla de verdad se obtiene de una fórmula. 2 elevado a la n, donde n es igual al número de variables distintas en la proposición compuesta. Ahora les pregunto yo, ¿cuántas variables vemos aquí? ¿Cuántas variables? 2. P y Q, ¿verdad? 2 variables. Entonces mi fórmula sería 2 elevado a la 2. ¿Cuánto es 2 elevado a la 2? 4. 4, correcto. Entonces, 4. ese 4 me significa a mí las combinaciones que se van a tener. Mira, 4 combinaciones de posibles valores de verdad. ¿Qué significa esto? Que en algún momento esta puede ser falso y esta verdadera, o en otro momento las dos son falsas, o en otro momento la primera es falsa y la segunda verdadera, y así sucesivamente. Son todas las combinaciones. Ok, Daniela, no se preocupe. No se preocupe, Daniela. Estoy grabando la clase, después puede verla, ¿sí? No tenga pena. Bueno, veamos acá, pues. Entonces, fíjense, pues, me está diciendo que en este caso tengo yo 4 combinaciones y también representa el número de filas que voy a utilizar. Como son 4, la primera letra en orden alfabético, porque puedo tener P, Q, R, por ejemplo, entonces la primera columna de la primera letra debe llevar mitad y mitad en cuanto a los valores de verdad, es decir, 2 verdaderos y 2 falsos. Y la siguiente fila debe ser la mitad de la anterior mitad. Es decir, si aquí habían 2, ahora aquí va a ir un verdadero y un falso. Un verdadero y un falso. ¿Me doy a entender con esto? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Ahora, esto es el origen de las tablas de verdad. Resulta que estas combinaciones, perdón, son las combinaciones posibles de aquí. En algún momento los dos son verdaderos. En algún momento este es verdadero y este es falso. En algún momento este es falso y este es verdadero. En algún momento este puede ser falso, falso. Y me va a dar los valores de verdad de acuerdo a los conectivos lógicos. ¿Qué conectivo estoy usando ahorita? I. Entonces aquí puedo colocar los conectivos lógicos. La I, la O, el sí entonces y el sí solo sí. Y ahí tengo, con esto puedo armar mi tabla de todos los conectivos lógicos. Así de forma sencilla. Vamos a ampliar un poquito el tamaño. Y ahí está, miren. ¿Cómo sé yo cuáles son los valores de verdad? Bueno, ahorita les voy a marcar como que, o les voy a dar tips específicos para que se sepan las condiciones específicas de cada uno de los conectivos. Por ejemplo, para I, el único caso donde I es verdadero es cuando los dos son verdaderos. Este es el único caso donde es verdadero. Todos los demás son falsos. Con uno falso que haya, se vuelve falso el resultado. Ahora, ¿por qué se aplica esto? Por ejemplo, con el ejemplo que les di del ingreso al sistema, al portal. Para que pueda ingresar al portal, debe cumplirse que el usuario y la contraseña sean verdaderos. Es decir, verdaderos es cuando escribo correctamente tanto mis datos de usuario como mi contraseña. Si yo escribo mal el usuario y escribo bien la contraseña, se da que uno va a ser falso y el otro es verdadero. ¿Y qué me va a devolver? Falso. Si me devuelve falso, no me va a dejar entrar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si escribí bien la contraseña? Entonces me da verdadero, pero perdón, el usuario lo escribí bien, pero escribí mal la contraseña me da falso. ¿Y qué me devuelve el resultado final? Falso, no me deja entrar. Para que me deje entrar el sistema, los dos deben ser verdaderos. Ahí se aplica, es una aplicación bien sencilla. Entonces, ahí me devuelve verdadero el resultado de la proposición compuesta. En la O, el único caso donde da falso es cuando los dos sean falsos. Este es el que me debo aprender. Y con uno de los dos que sea verdadero, me da verdadero el resultado. ¿Sí? Entonces,
Si se dan cuenta, I, O son opuestos. Para I, los dos deben ser verdaderos para que sea verdadero. Todos los demás casos son falsos. Para O, los dos deben ser falsos para que me dé falso y todos los demás dan verdaderos. Esos son los casos específicos. En este caso, vamos a colocar esto en gris para diferenciarlo. Los casos específicos para estos dos, ¿sí? El O es una alternativa u otra alternativa, ¿verdad? Entonces, imagínense que estoy colocando calificaciones de acuerdo a de acuerdo a las notas voy asignando una letra, A, B, C. Ese tipo de calificación lo usan mucho en Norteamérica o en Europa. O sea, no le ponen 100, no le ponen 80, sino que le ponen A más, A menos y así sucesivamente. Y eso se basa a criterios. Si sacó 19 o sacó 18 o sacó 17, le coloco A, por ejemplo. Entonces ahí se aplica la O. Puede ser cualquiera de esas alternativas y me da verdadero. Entonces, así es como se aplica. El sí entonces, para el sí entonces yo debo aplicar dos nombres, antecedente y consecuente, ¿sí? Antecedente es el primer valor, consecuente el segundo. Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, es la única manera que me dé falso aquí, ¿sí? Con este tengan cuidado porque a veces se confunde con este de abajo. El primero debe ser verdadero y el segundo falso para que me dé falso. Todos los demás casos me van a dar verdadero, ¿sí? En el de sí solo sí, cuando los dos sean verdaderos o los dos sean falsos, esos son los casos donde me va a dar verdadero y los demás me va a dar falso. Entonces de aquí me interesa aprenderme la regla de estos dos. Entonces si ustedes se dan cuenta, ahí tengo armada mi tablita de verdad. Fácilmente armé la tabla en función de las combinaciones. Aquí en la presentación, bueno, en la presentación de la próxima clase vamos a entrar más a detalle. Ahí les voy a dejar una tablita de cada uno para que ustedes vayan viendo eso también, pero si no, apliquen esta resumida que tengo aquí y es lo mismo, ¿sí? Entonces veamos el ejemplo de Valentina vive en Guatemala y hay muchos árboles. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el valor de verdad de toda la proposición? Verdadero, verdadero. Y con el conectivo y, ¿qué hago? Lo busco. Busco ese orden. Verdadero, verdadero. En y, ¿qué me devuelve como resultado? Verdadero. Verdadero, correcto. Entonces el valor de verdad de este es verdadero. Voy a mover esto un poquito y aquí lo vamos a colocar. Su valor de verdad, entonces voy a colocarlo así. P y Q va a ser igual a verdadero. Ahí está. Esa es su forma simbólica, P y Q. Entonces, pero imagínense que yo escribo acá, por ejemplo, Valentina no vive en Guatemala. Entonces, este cambió a falso, por poner un dato. Entonces, falso, verdadero en I, ¿qué me devuelve? Falso, verdadero en I, me devuelve Falso. falso. Entonces, ahí cambia. Entonces, lo que les digo, imagínense que vino Valentina y no ingresó bien su usuario, ingresó bien su clave. ¿Qué va a pasar con el sistema? Le va a devolver falso. ¿Y qué pasa si le devuelve falso? No la deja entrar al sistema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes deben analizar. Todos esos valores de verdad tienen una razón de ser y se aplican constantemente de acuerdo al entorno donde ustedes se desenvuelvan. Así es como funciona todo esto. Vamos a cambiar ahora las oraciones. Por ejemplo, puedo colocar aquí si X, vamos a colocar aquí, si 3 más 5 es igual a 8, entonces los números pares son divisibles entre 3. Nada que ver, pero vamos a hacerle ejemplo con esto. A ver, pues, P. Vamos a ponerle P.
O le voy a poner otra letra para que se den cuenta que no importa la variable que voy a usar. El orden en que trabaje la tabla es importante. ¿Cuál es la primera proposición de acuerdo a lo que escribí ahí? ¿Cuál es la primera proposición? De que 3 más 5 es igual a 8. Ok. 3 más 5 es igual a 8. Esa es la primera. ¿Y el valor de verdad? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, correcto. Vamos con otro. Ahora a esta otra proposición le voy a llamar S. S sería los números pares son, en este caso, divisibles entre 3. ¿Cuál es el valor de verdad de este? Falso. Falso, correcto. Ahí está. Bueno, ahora me piden que establezca el valor de verdad de toda la expresión. Esta expresión se puede representar de esta manera. R, si entonces S, su valor de verdad es, y ahorita lo necesitamos encontrar. Entonces veamos. Verdadero o falso en si entonces, en la implicación. ¿Cuál es la respuesta? ¿Verdadero o falso en la implicación me devuelve? Falso. Falso. Correcto. Entonces aquí debo colocar falso. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque resulta que la primera expresión es verdadera, pero la segunda es falsa. Entonces el resultado final va a ser falso. Y entonces ahí, en este caso, pues ya estoy encontrando el valor de verdad de esta proposición compuesta. Así es como se aplica o se utiliza la tabla de verdad. Así de sencillo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Todo claro? Todo bien, todo correcto, Lick. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a... Me van a hacer un favor, van a ir al portal. En el portal está la guía de trabajo 4 para que puedan iniciar a hacerla. Esa guía está en función de lo que es los tipos de, si es proposición, si no es proposición, o si es proposición abierta. Trabajamos la misma mecánica. Dame un momentito que se me cerró mi portal. Van a trabajar la misma mecánica en este caso, donde ustedes vengan y simplemente hacen el ejercicio, toman la captura y la envían, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar. Aquí está la guía de trabajo número 4. Lo abren. Ahora les cambié el nombre, aunque internamente tiene un número, pero no hay problema. Aquí dice las instrucciones. Deben escribir una A si es proposición, una B si es proposición abierta y una C si no es proposición. Aquí está. Algo importante que quiero explicar acá. Por ejemplo, 28 es número impar. ¿Eso es proposición abierta o no es proposición? ¿Cuál de las tres opciones colocarían ustedes? Es una proposición. Entonces No. colocamos la letra A. Sí. Sí. Aquí está. Si se les olvidan las instrucciones, aquí están. Lea detenidamente cada expresión y escriban el espacio según corresponda. A, cuando es proposición. B, proposición abierta. O C, no es proposición. Entonces deben colocar eso. A, B o C. Pero ahorita voy a agregar yo aquí la letra A a esto. Solo por ponerla. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque quiero explicar algo aquí que se ha estado dando. Resulta que algunas personas no me han mandado bien la captura de pantalla del resultado final. Ahorita no inicié sesión, pues no va a aparecer mi nombre, pero vean lo siguiente, por favor.
Vamos a ver, la número 15. Ahí está. Fíjense que algunas personas me han mandado esta captura y esta captura es incorrecta. No es lo que me deben mandar. Aquí simplemente indica que usted finalizó, contestó las 15 preguntas, pero no ha finalizado el proceso. Entonces ustedes deben darle clic en finalizar y después esta es la captura de pantalla que me deben mandar. Me deben mandar en este caso donde aparece su nombre, los puntos y ahí aparece el tiempo. Eso es lo que me deben mandar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, licenciado, ¿Preguntas? se entiende. Ok, excelente. Bueno, entonces háganme un favor. Hagan este ejercicio. Mientras ustedes hacen el ejercicio, yo voy a tomar la asistencia del día de hoy. ¿Estamos bien? Bueno, avancen pues. Avancen. Cualquier duda me pueden preguntar por este medio. Yo voy a estar, solo voy a desconectar el micrófono.
Sí, por favor, María José, súbanla de una vez. Así no tienen tarea para su casa.
Muy bien, Beatriz. Vamos a hacer algo. Los que ya terminaron pueden ir cerrando sesión. No hay problema. Platicamos el día lunes. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde.